En el módulo 2 comenzamos el estudio del aspecto dinámico de la relación jurídica obligatoria. Ya hemos pasado en el módulo 1 por el estudio de la parte estática, toda la parte conceptual y estructural de la misma, y en ella comenzamos la obligación en movimiento, el estudio de la obligación en movimiento. Comenzamos a ver todo lo referente a la concreción, una vez que nace la obligación, todas las herramientas o tutelas que tienen que llevarse a cabo para la concreción de este interés del acreedor. Son todos aquellos elementos jurídicos que el ordenamiento otorga y que le ofrece al acreedor a los fines de concretar el cumplimiento, la realización de la prestación, el interés del acreedor, precisamente a través del pago. Con respecto a los objetivos generales de la materia, los hemos mencionado, esto de comprender la importancia del derecho, de las obligaciones dentro de la carrera y en función al futuro ejercicio profesional, también la importancia de la utilización del lenguaje técnico y la terminología para la materia obligaciones, la capacidad reflexiva que es importante desarrollar para plantear casos de la vida real y proponer soluciones. Asimismo, resolver los problemas imaginando soluciones jurídicas, analizar críticamente el sistema normativo, adquirir un derecho vivo a través de las principales decisiones de los tribunales y finalmente realizar la evaluación axiológica de las diversas finalidades que la interpretación de la norma pueda aparejar. Recordamos el estudio de toda la materia, un comienzo en el aspecto estático, un comienzo en donde vemos la introducción, los elementos, el concepto, los sujetos, objetos, causa y vínculo como elementos esenciales, aquellos que no pueden faltar en la relación jurídica obligatoria. En segundo lugar, saltamos de este aspecto estático y entramos en la parte dinámica. La obligación en movimiento, una vez que ha nacido y previo o en todo este desarrollo en miras a la concreción del interés del acreedor, a la concreción de la realización de esta conducta debida, del cumplimiento, del pago, como modo normal, como satisfacción del acreedor. En una primera parte estudiamos las tutelas, estas herramientas, en donde vemos la tutela satisfactiva, tutela conservatoria, tutela resolutoria y tutela resarcitoria. Luego vamos a estudiar la teoría del incumplimiento obligacional como la teoría de la modificación de la obligación, lo previo a la extinción de la obligación. Y por último, vemos los modos extintivos de las obligaciones, la finalidad en toda obligación, decíamos que es el factor tiempo, la obligación nace para ser cumplida, la obligación nace para morir, como contraposición a los derechos reales que nacen para consolidarse en el tiempo. Vemos los modos extintivos de las obligaciones y las características de cada uno de ellos. En referencia a los objetivos que vamos a estudiar y que vamos a analizar en este módulo segundo, están, en primer lugar, entender la dinámica funcional de la obligación, distinguir y aplicar sus efectos. En segundo lugar, distinguir el contenido del crédito y la deuda y sus consecuencias. Tercero, distinguir y diferenciar la tutela satisfactiva y la tutela resolutoria del crédito. En cuarto lugar, entender y aplicar la dinámica de la tutela conservatoria del crédito. Y por último, distinguir entre las diferentes medidas propias de la tutela conservatoria y aplicarlas. En relación al estudio de este módulo segundo, lo clasificamos, como decíamos, en 4 grandes tutelas. En las 4 tutelas dentro de la materia y dentro de la relación obligacional está dado en primer lugar por la tutela satisfactiva y con sus 2 grandes aspectos. En primer lugar, el modo normal de satisfacción del interés del acreedor, que está dado obviamente por el pago. En segundo lugar, por la ejecución por otro, la resolución o la indemnización en daños y perjuicios. La tutela conservatoria está dada y la vemos a través de todas estas medidas conservatorias. Las medidas conservatorias, anticipamos,
tienen que ver con la protección de un gran principio que vemos en materia de obligaciones, y a lo largo de toda la materia tenemos que tener en cuenta que lo veíamos cuando veíamos la evolución de la obligación, que ya no estaba dado el poderío en cabeza del deudor, sino que estaba y que apuntaba al patrimonio del deudor. Sienta un gran principio, y es que el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores. A través de este principio surge la tutela conservatoria, y en ella todas las medidas tendientes a conservar ese patrimonio del deudor, a que no salgan bienes del patrimonio y que ingresen la mayor cantidad de bienes, para de esta manera tenga el acreedor una garantía mayor a los fines o ante el eventual incumplimiento del deudor. En la misma vemos por eso las medidas conservatorias, las medidas de deslinde, también las garantías, son todas aquellas que vamos a tener en cuenta a los fines de cuidar el crédito en particular, dadas en primer lugar por el derecho de retención, como así por los privilegios. Con respecto a las tutelas, vamos a analizar cada una de estas 4 tutelas. En primer lugar, vemos la tutela satisfactiva. Como la palabra lo menciona, la tutela satisfactiva está referida a la satisfacción del interés del acreedor. Por eso, y metodológicamente, el programa de la materia, ubicamos en primer lugar, y el estudio del pago o cumplimiento de la prestación lo vemos dentro de esta parte, dentro de este aspecto de la materia, es decir, en la tutela satisfactiva, y no como modo extintivo de las obligaciones, como se estudiaba en otros programas, como se estudiaba en épocas anteriores. El pago, si bien es un modo extintivo de las obligaciones, es la satisfacción del interés del acreedor por excelencia, es la concreción del modo normal a los fines del cumplimiento de la prestación y de la satisfacción del interés del acreedor. Por eso nosotros decimos que la tutela satisfactiva se refiere al derecho del acreedor al cumplimiento de la prestación debida. Obviamente que en primer lugar el modo normal de cumplimiento de esta prestación va a estar dado por el pago, por la realización de esta conducta de forma voluntaria, conducta a cargo o en cabeza del deudor. El artículo 505, ante el eventual incumplimiento del deudor, nos da la posibilidad de ejercer los medios legales para que cumpla. En segundo lugar, nos da la posibilidad, para aquellos casos en que sea posible, obviamente en algunos casos no es posible el cumplimiento por un tercero, pero cuando es una prestación que puede ser cumplida por un tercero, nos permite el artículo 505, inciso segundo, el cumplimiento de la prestación a cargo o en cabeza de un tercero a costa del deudor principal. Y en tercer lugar, siempre en el artículo 505 del Código Civil, el inciso tercero nos lleva a la satisfacción del interés del acreedor por esta tercera vía, por esta tercera opción, que es la indemnización de daños y perjuicios, es decir, traducir el equivalente al incumplimiento, al perjuicio, en dinero. Esto es la indemnización. La segunda de las tutelas es la tutela conservatoria. También es llamada tutela preventiva o tutela cautelar. En la misma vamos a ver el estudio, mejor dicho, de las distintas herramientas dadas a los fines de cuidar el patrimonio del deudor. Se materializa como este conjunto de facultades dadas al acreedor para prevenir incumplimientos futuros. La tutela conservatoria, la tutela preventiva, se materializa a través de 2 grandes aspectos. Tiene en realidad un doble propósito. El primer propósito es asegurar la existencia, la certidumbre y la eficacia del derecho de crédito en cabeza del acreedor. Y en segundo lugar, el segundo aspecto, el segundo propósito de esta tutela es conservar el patrimonio del deudor, ya que es uno de los grandes principios de que el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. Todo esto le permite al acreedor defender preventivamente su crédito por medio de actos precautorios. La misma tiene con miras, tiene como finalidad cuidar este patrimonio del deudor, darle certidumbre, darle existencia a través de todas estas herramientas a los fines de que se lleve a cabo
esta garantía que va a estar dada en el patrimonio del deudor. Por la misma, decimos que ejerce el acreedor todas aquellas facultades y herramientas tendientes a cuidar, a preservar, a conservar, de allí el nombre de tutela conservatoria, el patrimonio del deudor para de esta manera obtener una satisfacción del cumplimiento. En tercer lugar, la tercera de las tutelas es la tutela resolutoria. La tutela resolutoria es aquella que permite en las relaciones contractuales resolver en todos aquellos casos, y vemos un montón de situaciones en las cuales el acreedor ya no quiere continuar con los efectos normales de las obligaciones y tiene la vía a través del artículo 1204 de la resolución del contrato, resolver de esta manera las obligaciones a cargo de ambas partes. Finalmente, la tutela resarcitoria, en ella vamos a entrar concretamente en el estudio en el módulo tercero, cuando veamos la teoría del incumplimiento. La tutela resarcitoria incluye todas las cuestiones relacionadas a prevenir y reparar el daño derivado del incumplimiento obligacional en cualquiera de sus manifestaciones. Todas estas tutelas, estas 4 tutelas, son las que vamos a ver nosotros en este segundo módulo. En ellas, todas las herramientas y toda aquella cuestión referida a preservar, a cuidar la satisfacción del interés del acreedor, que es el fin último y que es lo que va a determinar el cumplimiento, que es lo que va a determinar uno de los modos esenciales de realizar la prestación que está dado por el pago. Entramos entonces, y dentro de la tutela satisfactiva, con el estudio de uno de los principales aspectos en la teoría de la relación jurídica obligatoria, en la teoría de la tutela satisfactiva, y es el cumplimiento de la obligación, es el pago. Pagar es cumplir, es la realización de la prestación, es la satisfacción del interés del acreedor, es la concreción de la conducta en miras a este interés del acreedor. El pago es muy importante que lo tengamos en cuenta bajo las distintas perspectivas o características a los fines del cumplimiento del mismo, del objeto del pago, que es la realización de la prestación, que es la realización de la conducta, mejor dicho, y se tiene que dar por todos los principios que van a llevar hacia un gran concepto que es la exactitud que debe tener el pago. Dentro de estos principios, dentro de los principios del pago, tenemos 3 principios que son esenciales, que son el principio de identidad, el principio de integridad, el principio de indivisibilidad, que está muy ligado al principio de integridad. Hay una diferencia minuciosa entre la integridad y la indivisibilidad, algunos autores la mencionan, para después entrar en 2 principios importantes que son el principio de puntualidad y el principio de localización. En el estudio de estos 3 primeros principios esenciales de identidad, de integridad y de indivisibilidad, básicamente todos apuntan a la exactitud del pago en cuanto a la identidad, es que sean las mismas características o cualidades de aquello que nos obligamos al momento de concluir. Materializamos, es como si sacáramos una foto, el momento en que el acreedor y el deudor se obligan, y lo trasladamos a la concreción o al pago o al cumplimiento de esta prestación, a la extinción de la misma, que debe ser de una manera exacta, que las cualidades deben ser la misma, no debe ser una calidad inferior, ni tampoco podrá exigir el acreedor algo con calidades superiores. El principio, en segundo lugar, de integridad está referido a la realización de la prestación como un todo, es decir, que se cumpla de manera completa el cuantitativo de lo que abarca la prestación, y la prestación de manera indivisible está dada por la realización de la misma de una única manera en cuanto al tiempo, es decir, de manera íntegra pero sin intervalo de tiempo, es decir, de manera indivisible. Previo a entrar a los principios de localización y puntualidad, vamos a terminar de dar las características básicas que tiene que tener o que hacen al objeto del pago. Y como vemos en la pantalla, en primer lugar es esencial la propiedad de la cosa, tener la propiedad de la cosa con la cual se paga. En segundo lugar,
tener la libre disponibilidad de la cosa, esto está referido más que nada al tema de que existan o no embargos, así como el carácter expedito del crédito con el que se paga y la ausencia de fraudes a otros acreedores. Nos vamos con esto a la pausa, seguimos en el siguiente bloque con el estudio de los principios, estos principios circunstanciales que tienen que ver con el tiempo de cumplimiento y con el lugar de cumplimiento, siempre miras a la exactitud del objeto del pago. Seguimos en este bloque con el estudio del objeto del pago, este objeto en donde se circunscribe a llevarse a cabo una conducta o el plan debido de manera exacta. Habíamos visto los principios esenciales de identidad, integridad e indivisibilidad y ahora entramos en los principios circunstanciales. El primero de los principios circunstanciales está referido al lugar de pago y el segundo va a estar referido al tiempo en que se debe hacer el pago. Con relación a las circunstancias del pago, decimos el lugar de cumplimiento, hay un principio general, como lo vemos allí en la pantalla, y es que el domicilio del deudor al momento del vencimiento de la deuda va a ser el domicilio en que se debe realizar el pago. Este principio es un principio de carácter supletorio y subsidiario, y las excepciones a este principio en realidad son la regla. Es decir, la regla va a estar dado en primer lugar, es lo que generalmente se suele hacer, por el acuerdo de partes. Las partes pueden convenir. De hecho, nosotros aconsejamos, más que nada para el supuesto del acreedor, cuando se establece una obligación y se establece un plazo para pagar, que se establezca el domicilio del acreedor para que el acreedor no tenga que salir a buscarlo al deudor, sino ya veíamos, el principio va a estar dado por el domicilio del deudor. Entonces, en primer lugar, la excepción, lo que las partes no pueden dejar de hacer, dejar de estipular, es que el domicilio de pago sea el que ellas establecen. Seguramente vamos a buscar el domicilio del acreedor, el domicilio del abogado del acreedor, un domicilio fácil para que pueda llevarse a cabo el cumplimiento de la prestación. En segundo lugar, la ley nos designa, como vemos allí en las designaciones de la ley, nos designan cuáles son los supuestos del lugar de pago. Los supuestos que nos designa son tres. En primer lugar, está dado por la obligación de dar cosa cierta. El lugar de pago, según el artículo 747 del Código Civil, va a estar dado por el lugar donde la cosa se encontraba al momento de celebración del contrato. Cuando sean obligaciones de dar suma de dinero, es el segundo supuesto, la segunda estipulación que la ley nos designa, va a ser el lugar de pago, el lugar de celebración del contrato. Y el tercer último supuesto, cuando tengamos obligaciones recíprocas, según el artículo 749, va a ser el lugar donde se haga tradición de la cosa. Ante la no estipulación de alguno de estos supuestos, cuando no encuadra dentro de una de estas excepciones, como lo vemos en este caso, nos vamos al principio supletorio, residual, subsidiario, que es el del domicilio del deudor. Un poco la ley está en favor de la parte más débil del deudor, que no tenga que el deudor salir a buscar al acreedor. Por eso es que estamos en este segundo, en el principio general, pero que es de carácter subsidiario. Una de las circunstancias entonces está dada por el lugar de cumplimiento de la obligación. Esto, por supuesto, y ya lo veíamos, hacia la exactitud del pago. La conducta o el plan debido debe llevar cierta exactitud para que las partes sepan bien dónde debe realizarse el pago. El segundo de los principios, también circunstancial, es el principio de puntualidad. La puntualidad se refiere al tiempo en que debe realizarse el pago, y con respecto a ello vamos a tener que hacer memoria en esta gran clasificación de las obligaciones a plazo,
en donde tenemos las obligaciones a plazo determinado y plazo indeterminado. Según esta clasificación, nosotros decimos, y siguiendo la filmina, que el día de vencimiento de la obligación, en primer lugar, cuando sean obligaciones de exigibilidad inmediata, el tiempo de cumplimiento va a ser en cualquier momento desde la gestación. Estas son las obligaciones pura y simple, las que no están sometidas a ninguna modalidad. Cuando la obligación está sujeta a la modalidad del plazo, inmediatamente nos trasladamos, como hablábamos recién, de la clasificación tan importante que es la clasificación de plazo determinado e indeterminado. Dentro de la clasificación de plazo determinado, podía ser plazo determinado cierto o plazo determinado incierto. En ambos casos, en el caso del plazo determinado cierto y en el caso del plazo determinado incierto, es aquel en donde está estipulado en el título el día de vencimiento, pero en el cierto sabemos exactamente cuándo va a ocurrir y en el incierto no sabemos cuándo, sabemos que va a ocurrir pero no cuándo, como por ejemplo la muerte de una persona. En ambos casos, el principio de puntualidad va a estar dado por la fecha de vencimiento del plazo. Luego, entrando en las otras dos supuestos o hipótesis de plazo indeterminado, vamos a decir nosotros que en el plazo indeterminado propiamente dicho nos hace falta la determinación judicial, es decir, nos va a hacer falta pedirle o solicitarle al juez que fije o establezca cuál va a ser el plazo determinado, porque no surge de las circunstancias o naturaleza de la prestación, y ese plazo va a ser, esa fecha va a ser la fecha de vencimiento, va a ser la fecha en que se debe realizar esta conducta, esta prestación, este pago como cumplimiento de la obligación. Finalmente, en las obligaciones de plazo indeterminado tácito, también nos regimos por el vencimiento. El plazo no está establecido, pero como surge de la naturaleza y circunstancias de las cosas, el plazo va a estar dado por aquellas circunstancias que nos van a determinar cuál es el vencimiento del plazo. Seguimos con el tema del pago, y en esto nos vamos a hacer hincapié en la cuestión de pago como modo satisfactivo, es decir, el modo normal de satisfacción del interés del acreedor es el pago. Por eso le damos tanta importancia y por eso le damos importancia desde el punto de vista de la satisfacción del interés del acreedor más que desde el punto de vista extintivo, que en realidad obviamente el pago es uno de los modos extintivos, de hecho es el modo extintivo por excelencia, es decir, es el fin llevado por las partes. Pero como el interés mayor que tiene es la satisfacción, nosotros nos vamos a adentrar en primer lugar en los requisitos. Como vemos allí en la pantalla, los requisitos van a estar dados en primer lugar por la exigencia de una relación jurídica preexistente, en segundo lugar por el diferimiento del tiempo del cumplimiento y por tercer lugar la posibilidad de acuerdo a la naturaleza de la obligación. Los elementos del pago, nosotros decimos que son una obligación preexistente, debe existir el sujeto legitimado activo y el pasivo, debemos tener un objeto y por último el pago debe tener una causa fin, es decir, debe estar encaminado al cumplimiento de una conducta que, como veíamos en todos los principios, la exactitud de esta conducta debe ser de manera tal de que el pago se identifique con el cumplimiento exacto y fiel como las partes habían establecido, siguiendo por todos estos caminos de los principios, el principio de identidad, el principio de integridad, el principio de indivisibilidad, con los dos principios circunstanciales que también veíamos hace un rato, el principio de localización, es decir, el lugar. Vemos que el lugar de cumplimiento es muy importante. No es lo mismo de que me entreguen una gran cantidad de mercadería en el domicilio en donde yo tengo mi negocio, a que me entreguen esta mercadería en el domicilio en donde yo vivo, porque tengo o puedo tener gastos de transporte o gastos de flete, etc. Entonces, el principio de localización también es uno de los principios que hacen en la exactitud del pago, por supuesto también es muy importante. Y por último, bueno, el principio de puntualidad es sumamente importante también, el momento en que se debe llevar a cabo el cumplimiento de la prestación, cuándo la tenemos que realizar y cómo, para saber cuándo vamos a estar en condiciones de exigir, cuándo va a estar en condiciones el deudor de liberarse, cuándo puede el acreedor saber que se está por extinguir o por romper este vínculo mediante la satisfacción por excelencia, que en este caso